Ok, ahí la estamos grabando. Ya, entonces, una estructura de Guayaquil suelo suave, tipo E. ¿Qué más necesitaríamos? Eh, yo creo que sin irregularidades, un poco las dimensiones de la estructura. Vamos a tratar de ser prácticos porque no va a haber mucho tiempo. Es un prediseño rápido. Vamos a suponer que esta estructura tiene 20. Vamos a suponer que tiene, la iba a dibujar de 5 pisos. 5 pisos. Altura de entrepiso, vamos a decir que tiene 5, 4, 3, 3. 2, 3, 4 y 5, 3. A ver. 1, 2, 3, 4. Mejor así. Ok, aquí tenemos 4, no, 5, 4, 3, 3, 3. Las dimensiones le había dicho yo 20 por 30. Hay columnas, pero no le vamos a dar tanta importancia a eso en este momento, porque más nos interesa es el peso. Entonces sería una losa de 0,07 de espesor, metros de espesor. ¿Ok? Entonces, a ver, arranquemos con el método Moncayo, porque ya la norma ya la vimos. Y si nos alcanza el tiempo, la recorremos de nuevo, pero ahorita vamos con el método Moncayo para que vean el paralelismo. Lo primero es, como les digo, ustedes van a usar este mapa y ustedes van a identificar todas las amenazas sísmicas. No vamos a hacerlas todas porque consume mucho tiempo, pero supongamos que voy a considerar como primera amenaza sísmica esta y como segunda amenaza sísmica esta. Solo esas dos. En realidad el método trabaja con todas. Ustedes tienen que hacer el análisis para todas. En ambos casos, ambas amenazan a la ciudad de Guayaquil con un sismo de 7,7. Amenaza 1. Yo necesito saber distancia en kilómetros y magnitud. La magnitud, ambas son 7,7. ¿Ok? Ambas son 7,7. Ahora, la distancia, ustedes la van a ubicar a través de Google Earth. Google Earth. ¿Dónde tengo Google Earth? Google. Aquí está. Ya, entonces en Google Earth no voy a hacer esto con precisión porque no va a haber tiempo, pero ustedes ya lo hacen con toda la precisión del mundo. Solamente estoy haciendo una exposición para que ustedes ubiquen rápidamente. Entonces, este es el Ecuador y más o menos, de acuerdo al mapa que estábamos viendo hace un ratito, más o menos la una amenaza sísmica se ubica, a ver, por aquí, bueno, acá está Tumbes, acá está Tumbes. Ya, más o menos es como al frente de Tumbes,
voy a medir la distancia con la regla, coloco Guayaquil y coloco más o menos el centro de esa área está por aquí. 160 kilómetros. ¿Sí están viendo, no? Están observando. Sí. Ya, arroja 160 kilómetros. Entonces yo noto aquí en la tabla que la amenaza 2, 160 kilómetros. La amenaza 1, que más o menos es al norte de Manta, o sea, es en Bahía. Déjenme ver si ubico la ciudad por aquí. Porque lo malo es que no salen todas. Hay que acercar bastante. Oiga, Bahía está al sur de Crucita o al norte de Crucita. Acá está, acá está. Acá está Bahía, ya la vi. Ok, está por Chone, a la altura de Chone. Ok, entonces voy y coloco desde Guayaquil hasta acá. 190 kilómetros. Son amenazas parecidas, que ni siquiera serían tan necesario calcular ambas por separado, porque el resultado va a ser muy parecido. Ya, vámonos acá. Vámonos a la presentación de PowerPoint. Acá, estos son los resultados de lo que vimos en Google Earth. Ya les digo, estas son solo 2 amenazas sísmicas, pero comúnmente se les va a pedir 9 amenazas sísmicas, todas las que están registradas en el mapa. Entonces, con esas amenazas sísmicas de ahí, ustedes van y buscan la ley de atenuación que les acabo de decir, que se llama Gómez-Ordaz-Tena, y hay una ley de atenuación nueva mía, que también sería bueno utilizarla. A ver, se quedó trabado el PowerPoint. A ver, ya creo que ya salió. A ver, así ahí está. Ya. Esta es la amenaza, esta es la fórmula que se llama Gómez-Ordaz-Tena 2. Gómez-Ordaz-Tena 2. Esto se llama ley de atenuación y vamos a usar para ambas características o para ambas amenazas sísmicas cuánto da la aceleración. Mientras yo busco la mía, hagan el favor de calcular para esas condiciones cuál sería la aceleración según Gómez-Ordaz-Tena 2. Aquí está la fórmula, 1,237, 1,519 la magnitud, que es la que está aquí. Acá también M es la magnitud acá, y R es la distancia en kilómetros. Reemplacen, y lógicamente para que les dé la aceleración horizontal, esto está elevado al logaritmo natural, ¿no verdad? ¿Cómo elimino el logaritmo natural? ¿Cómo hago para eliminar el logaritmo natural? ¿Alguien sabe? Tengo que elevar a qué potencia el logaritmo natural para que se elimine. A la E. A la E. Entonces, cuando ya tengan este resultado, para obtener aceleración, ustedes van a tener que elevar esto al resultado que les dio allá arriba. Y eso les va a dar la aceleración. La aceleración normalmente en Gauss. Procedan, por favor, a calcular cuánto es.
Y háganos rápido, por favor, que se nos va el tiempo y esto va al examen, ¿no? Esta es la fórmula. ¿Cuánto da? Ya, entonces básicamente la más seria va a ser la 2, porque está más cercano. Entonces, esto va a ser que el logaritmo natural de la aceleración va a ser igual a 1,237 más 1,519 multiplicado por 7,7 menos 0,313 multiplicado por 7,7 al cuadrado menos 0,844 logaritmo natural de 160 menos 0,004 por 160. Entonces el logaritmo natural de AH va a ser igual a 1,237 más 1,519 por 7,7 menos 0,0313 por 7,7 al cuadrado menos 0,844 por, uy, ay, ay, no veo, por el logaritmo natural, de 160. Ella sale 361.04. ¿Eso te dio? Sí. 361 con Sí, 160. ya. La aceleración. 361.04. Pero en Ya, la de ya lo 190, en elevaste a la la del E, ¿no? sorteo 190, Ya lo elevaste a la E. me sale 5.88 y ya elevándole a la E sale 361. Ya. Esto es centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya. Calculando eso. Pero, profe, en la de 190, en esa no hice todavía. Ah, En la la de de 190 te dio 190 eso. de Ya, yo kilometraje. corrijo aquí. 190. Sí. Ya haz la otra rapidito. Ya. La otra pues es 1,237 más 1,519 por 7,7 menos 0,313 por 7,7 al cuadrado. 470.63. Ok, 0,004 por 160. Perdón, 160. Esto da 400. 70.63. Ya. Centímetros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Esto es usando esta ley de atenuación. Ahora vamos a usar la ley de atenuación Moncayo, a ver qué tal sale. Primera vez que la voy a usar. Y vamos a ver qué tal sale. Vamos usando la primera, la de arriba. ¿Ya? Entonces la aceleración, según Moncayo, sería 36 E a la 0,52 por 7,7 por E a la menos 0,005 por la distancia, que sería 190.
la segunda 36, 0,52 más 77 por E a la menos 0,005 que multiplica a 160. ¿Cuánto da ahí? Esta sería para la amenaza 1 y para la amenaza 2. A la... No veo yo aquí. Estos lentes ya no me valen. Esta creo que es E. Ajá. ¿Cuánto dio? 36 por E elevado a la punto 52 por 7.7 por E. ¿Les dio o no les dio? Elevado a la menos punto. En la primera me sale 763.20. 773,20 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y en la segunda, 706.3. 706 centímetros sobre segundo. No, en la primera 763. Ya. Y en la segunda, Ya le digo. 880.31. 800 ¿qué? 86.71. Ya. Ok, como ustedes ven, la ley de atenuación Moncayo es mucho más severa que la Gómez-Ordaz-Tena. ¿Ya? Entonces, aquí podemos complementar el cuadro. La GOT 2 y la Moncayo para la primera amenaza sísmica arrojó 361 y 470. 361, 470. Utilizando Moncayo tenemos 763, 886. 763, 886. ¿Ya? Ahí tenemos, estas son aceleraciones en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Amenaza 1 y 2. Y ustedes pueden escoger entre ellas. Por primera vez estoy usando la Moncayo. Entonces siempre hemos trabajado con la GOT 2. Pero vale la pena, inclusive voy a trabajar, porque esta es bien severa, pero no es irreal, sino que dentro de los sismos, dependiendo de la dirección, puede haber más aceleración o menos aceleración. Entonces, esta es bien severa y quiero hacer una que no sea tan severa, que tenga valores un poco más reducidos, porque hay gente que no le gusta diseñar muy fuerte. Entonces, para que haya para todos los gustos. Ya tenemos la aceleración y el método Moncayo se basa, ya les voy a mostrar en una fórmula que debe estar aquí. Esta es la fórmula. Se las voy a poner aquí. Esta es la fórmula. Ya. Es equivalente al cortante basal, que acuérdense que el cortante basal de la NEC es B igual I SATA W sobre R phi E phi P. En cambio, en el método Moncayo es esto. A lo acabamos de definir, es ese valor que acabamos de definir. Luego, el método Moncayo reconoce un factor geográfico
algo que se llama factor geográfico, que tiene mucho que ver con el sitio, con el riesgo que hay en el sitio, con la vulnerabilidad. O sea, el factor geográfico amplifica el diseño en función de las condiciones del sitio donde se va a diseñar. Entonces, Guayaquil lo podríamos considerar como intermedio, porque Manabí debe ser 2, aunque en lo que estamos calculando ya va a salir bastante alto, pero en tal caso el factor geográfico FG podríamos considerarlo 1.5. ¿Ya? Ahora, el factor de reducción, que es RM, factor de reducción, no es igual a la norma, porque la norma plantea unos factores de reducción muy altos. En el caso del método Moncayo, solamente se trabaja con estos factores de reducción para suelo duro, para suelo intermedio, está en una tabla y se pasa de un lado al otro. Este es el suelo suave. Este es el suelo suave. Y este es el intermedio. Estos son los factores de reducción para el método Moncayo. En el caso nuestro, estamos trabajando con un suelo suave y es un suelo suave y la estructura es de 5 pisos, ¿no? 5 pisos. ¿Ya? Sí sería bueno saber el número, el ancho de columna. Más o menos va a estar entre 0 a 0,8 el periodo natural. Esto es periodo natural y este es factor de reducción RM y este es periodo natural y este es RM, este es periodo natural de la estructura y este es RM. Estamos trabajando para suave y la estructura no va a superar el 0,8 segundos, por lo tanto el factor de reducción RM que vamos a utilizar es 2,2. 2,2. También tenemos un factor de amplificación de suelo que en el caso del método Moncayo está basado en modelos matemáticos de respuesta dinámica y en el caso nuestro tenemos un suelo suave, suelo tipo E. Ese suelo tipo E puede tener un periodo natural de 1,8 y el FAS o factor de amplificación de suelo, que es el nombre, factor de amplificación de suelo, va a ser 2,2. 2,2. Ya. 2,2. Vamos a la fórmula del cual habíamos hablado. A ver qué nos falta. Tenemos FG, que es gravedad, tenemos FAS, tenemos RM y nos falta W. W. ¿Qué es W? Es la carga sísmica. W, carga sísmica. La carga sísmica, como el edificio tenía estas características, y por cierto, vamos a tener que ponerle que el ancho de columna sea de 60 centímetros, ancho de columna de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque también Moncayo tiene una fórmula para calcular periodo natural. Aquí nos interesa el periodo natural, aquí. ¿Ya? Y el periodo natural, de acuerdo a Moncayo, no sé, voy a poner acá mejor. Hay una formulita que recién hicimos el semestre pasado,
El periodo natural Moncayo más o menos es 0,031 ancho de columna a la 0,031 por altura de total del edificio. Ancho de columna, como les acabo de decir, es 60 centímetros y altura del edificio, de acuerdo al dato que hemos puesto acá, copiémoslo una vez para no estar retrocediendo cada rato. Entonces, primer piso, 5, a ver, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sí. 4, 3, 3, 3. 3, 9, 9 y 9, 18. Entonces, el HT va a ser 18. HT es 18. Entonces, lo ingresan en la fórmula, TN va a ser igual a 0,031 por 60 a la 0,031 por 18. Por favor, me indican cuánto da periodo natural de esta estructura. Rapidito, por favor. 33.48. ¿Cuánto? 33.48. No puede ser. 0.031 por 60 elevado a la 0.031. Ah, no le ve, no vi eso. 0.63. 0.63 da. 0.63 segundos. Ya. Listo. Ese es el periodo natural de esta estructura. Y ese periodo natural lo ingreso aquí. Como es suelo suave, está en este rango entre 0 a 0,8 y me da RM22. Estábamos bien. FAS da 2,2 y lo que decíamos es que la carga sísmica falta. La carga sísmica también tiene que ver con el edificio, porque más o menos la carga muerta, pero rápidamente, o sea, ustedes tendrán que calcular con mayor detalle, pero la carga muerta se basa básicamente en la losa, 0,07 de espesor. Entonces, la losa o la carga de piso aproximadamente, ¿no? Y muy rápidamente, es 20 metros por 30 metros por 0,07 por 2,4 toneladas metro cúbico. Esa es la carga por piso. ¿Cuánto da? ¿100 toneladas, ¿no? 100,8 toneladas. ¿Está bien? Y esta es la carga de piso, pero muerta. Muerta, ¿no? Muerta. Luego, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto el peso de la estructura va a ser igual a 5 por 100.8, 504 toneladas. Sigue siendo muerta. ¿Ya? La norma NEC dice que le sumemos a esta muerta un 25% de la carga viva. ¿Ok? Normalmente para el método Moncayo le ponemos toda la carga viva, pero bueno, como va a salir un poquito elevado, vamos a ponerle el 25% de la carga viva. Es decir que la W sísmica va a ser igual a la carga muerta más 1.25. Como no tenemos carga viva ahorita, y no vamos a entrar en detalle, le ponemos el 25% de la carga muerta. ¿Ok? El 25% de la carga muerta. 0.25. 504 más por 0.25. 126. Entonces la carga sísmica va a ser igual a 504 más 126, 630 toneladas. Esa es la carga sísmica. Ya con eso ya tenemos para calcular el método Moncayo rápidamente.
con la formulita que vimos arriba. Esta formulita de aquí. Esta formulita de aquí. Ya tenemos los valores. Pongamos acá. La aceleración estaba, ¿cuánto era el valor de la aceleración? Para la amenaza 2, 450 era en el caso 1, ¿no? En el Gómez Ordaz-Tena. ¿Me dan? 470. 470.63. Ya, y en el caso de Moncayo, ¿cuánto da? 880. 886. 886. Perfecto. Este es A. Este aquí. Gravedad, ya vamos a ver en qué unidades. Faz, ¿cuánto dijimos que valía el faz? 2,2 creo, ¿no? Sí. 2,2. El RM, el factor de reducción, ¿cuánto da? 2,2 también dijo que vamos a utilizar. 2,2. El factor geográfico habíamos puesto en 1,50. ¿Ya? Y la carga sísmica, ¿cuánto era? 650, ¿no? 630. 630 toneladas. Ya. Ahora, estas unidades están en centímetros sobre segundo al cuadrado. Centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Porque aquí hay que definir la gravedad. ¿Ya? Entonces, si eso está en centímetros sobre segundo al cuadrado, la gravedad hay que ponerla en 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el cordón de basal va a ser igual a 1,5 que multiplica a 470 sobre 980 que multiplica a 2,2 sobre 2,2 y que multiplica a 630. ¿Cuánto da? Y en el otro caso va a ser 886 sobre 980 por 2,2 sobre 2,2 por 630. ¿Cuánto da en el caso de arriba? 452. 452 toneladas. Y en el caso de abajo, 62 toneladas, sí. ya. Y en el caso de abajo, 54. no, pues no puede ser 54. 630 aquí. Rapidito. ¿Qué pasó? No se demore. Tiene que ser más alto que Sí, el 854. 854. Ya, pues 854. Pues tú dijiste 54, te entendí. Ya. Aquí un valor importante que siempre me gusta preguntar es el coeficiente sísmico. ¿Cómo calculo el coeficiente sísmico? Cuando yo divido el cortante basal para el peso, obtengo el coeficiente sísmico. Entonces el cortante basal me da 462 y el peso es 630. En el primer caso tengo eso. Este es el caso 1. Y para el caso 2 tengo 854, 630. ¿Cuánto es el primer valor? 0,73. 73. 854 dividido por 630, 135. 1,35. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mi estructura
Para diseñarla a través del método Moncayo, voy a diseñar la estructura para el 73% de la gravedad, ¿ya? 73% de la gravedad. En este caso sería hasta más arriba de la gravedad. Pero recuerden que estamos usando el método de ley de atenuación Moncayo, que todavía no lo hemos calibrado al modelo, y que probablemente con esa curva de ley de atenuación, los coeficientes que hemos usado deben de reducirse porque esto ya se ve muy alto, ¿no? Se ve muy alto, 1.31. Esto es bastante severo ya. La norma ecuatoriana de la construcción nos hace diseñar para el 11% de la gravedad. Imagínense. Aunque la norma reconoce que el sismo esperado está en el orden del 82% de la gravedad, pero nos hace diseñar para el 11%. En cambio que el método Moncayo nos hace diseñar para el 73%. ¿Ya? Entonces, que esto es lo real y así es como debería diseñarse. El método Moncayo tiene, o sea, es mucho más real en los valores cómo se obtienen. Muchos de los datos de la norma no son claros cómo se obtienen, o es un juego matemático que a veces no se lo entiende en todo sentido. No se entiende por qué el valor es este o es otro, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza este método Moncayo, que es más severo. Ahora, si vamos a la norma, bajo el mismo concepto, norma NEC, ¿qué hora es? Hoy tenemos clase hasta qué hora? Hasta las 7. Hasta las 7, sí alcanzamos. La norma NEC 2021 nos habla, déjeme salir de una pequeña duda antes de entrar en la norma NEC. Háganme el favor de calcular la misma fórmula que les mostré hace un rato, pero hay una variante que me parece, a ver, no, la gris es la más bajita. La gris es la más bajita. Entonces es la variante 1. Calculen la aceleración con este valor. ¿Cuánto les da, por favor? Para la amenaza sísmica 2, la más cercana, ¿cuánto da? Que sería A igual a 12 por E a la 0.65 por 7.7 por E a la menos 0.05 por 160. ¿Cuánto da A? $804. 804 centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea, no baja tanto, pero sí bajó 80. ¿No? Ya. Esa es la que daría más bajo. De las tres que tengo, esa es la que daría más bajo. Entonces vamos a la norma NEC. La norma NEC, como siempre les comenté, no es tan complicada de definir. O sea, es como una receta. Ustedes van siguiendo paso a paso y no tienen inconveniente. Se aplica rápido, ¿no? Pero el asunto es usarla con el buen criterio y eso es lo que hemos tratado nosotros de desarrollar. Para la norma NEC tenemos un suelo E, para Guayaquil tenemos un factor Z 0.4, el ITA 1.68, y este valor creo que es FA. Este valor es FA. FA para la zona 5.
Qué raro, ¿no? Yo sabía que era 1.14, aquí aparece 1. FA. ¿Será que es la última tabla? Porque la que yo uso tiene 1.14. Qué barbaridad. Bueno, peor todavía. ¿Será que es la tabla FA? O si no me voy a la gráfica, me voy nomás al archivo original, porque esto no lo he hecho yo. Esto lo han hecho alumnos. Tal vez será que está mal hecho. Me voy nomás a la norma original, sino que cada vez y cuando cambian los valores que están en la norma en la página web de la norma. Y si ya decíamos que estaba mal, ahora está peor, porque si el valor de FA baja de 1.14 a 1 para Guayaquil, estamos peor. Qué barbaridad. Tal vez es un error de los alumnos. Esperemos. Es un poco cansino estar entrando y viendo que cada vez y cuando hay cambios en los valores. Este es el valor que ya sale directamente del documento de la norma original, que es el que yo consulto, porque ya les digo, a veces varía el que está colgado en la página. Entonces aquí sí, región 5, entonces FA es 1.14. Acá, este es el FD. FD está aquí y está acá. FD, ¿cuánto es? 1.6. Que estos nos sirven para calcular la aceleración. Así que, lamentablemente, no es gran noticia que estos factores sí sean altos. Y este de aquí, que es el FS, se lee aquí y se lee acá. FS es 1,9. Ya, esta es la norma. Este es el espectro. Básicamente el espectro se va a calcular así. Estamos hablando para Guayaquil. ZFA es 0,4 por 1,14. Me indican el valor, por favor. Eta ZFA es 1,68 por 0,4 y por 1,14. ¿Cuánto da, por favor, esto? Eta ZFA. No. Antes de calcular ese tercer valor, hay que calcular T sub 0, que es igual a 0,1 FS FD sobre FA, es decir, 0,1, que multiplica a FS 1,9, FD 1,6 sobre FA 1,14. Estoy esperando los valores, por favor, para que me digan. Ahora. Y en el caso de TC es 0,55 por 1,9 por 1,6 y por 1,14. No se puede borrar. ¿Aló? ¿Se están viendo? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando?
Sí, ingeniero. Sí. La señal anda medio mal, ¿no? Sí, ingeniero. Y ya lleva varios días así. No puedo borrar porque a ustedes no les sale el... Bueno, ¿cuánto da el valor ese que les pedí calcular? ZFA 0,45. Y el otro 0.76. FA 0,76. 0.76. Ya. Es que el archivo no quiere responder. No está grabando algo. Ah, bueno, ahí respondió. A ver, ZFA 0.45, ¿no? ¿Sí? ¿Y ITA ZFA cuánto da? 0.76. 0.76. Entonces, este punto es 0.45. Ya. La meseta de arriba es 0.76. ¿Ya? Ahora, tenemos que calcular T0 y TC. T0 es esto, 0.1 por 1.9 por 1.6 sobre 1.14. ¿Cuánto da? 2,67. No, no puede ser que dé 2, FS por FD sobre FA. ¿Cuánto da, señores? Da 0.26. 0.26. Sí, 0.27. Y TC es 0.55 por 1.90 por 1.6 sobre 1,14. Eso es TC. TC dividido para 0.1 multiplicado por 0.55 me va a dar 1,46 o 1,47. Está bien, ¿no? Entonces, T0 quiere decir que la parte máxima de este aparato, ¿cómo se llama? Del espectro, arranca en 0.27 y termina en 1,47. Pero la estructura que estamos planteando tiene un periodo natural, ya lo calculamos, Tn de 0.68. Entonces aquí sería 0.68. Quiere decir que cae en el máximo nivel, Entonces yo tendría que, el SATA va a ser igual a 0.76. Ya hemos leído SATA. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, necesitamos calcular W, el nivel de importancia. Bueno, el nivel de importancia, supongamos que la estructura tuviese un nivel de importancia de 1.5, no tiene irregularidades, por eso Φp es 1, Φe es 1, y el factor de reducción, de acuerdo a los datos que aquí tenemos, de acuerdo a la versión que tengo aquí, entiendo que daría un factor de 6. El peso sísmico sería igual al que calculamos, aproximadamente, al que calculamos en el método Moncayo, porque hemos utilizado el 25% adicional. No hemos utilizado todo completo. Entonces, con eso, vamos a la fórmula del cortante basal, que es I SATA por W sobre R, Φp, Φe. El factor de importancia es 1.5.
El SA, ¿cuánto dio? 0,76. El peso sísmico 630 dividido para 6 por 1 y por 1. Cortante basal, de acuerdo a la norma, 1.5 por 0.76 por 630. Fíjense que multiplicándolo de arriba, sin el factor de reducción, sería 718. Esto de aquí sería 718 toneladas. Esa es la fuerza que el sismo va a traer según la norma. Pero cuando lo dividimos para el factor de reducción, es 718 para 6. Dividido para 6, 120 toneladas. Entonces la norma me dice que diseñe para 120 toneladas y si quiero hablar del coeficiente sísmico, CS va a ser igual al cortante basal para el peso. Entonces va a ser 120 sobre 630. La norma me ordena calcular para el 019G o 19% de la gravedad. ¿Ya? Gracias a que el factor de reducción hemos usado 6, porque también hay factores de reducción 8. Antes se usaba 8, entonces este valor bajaba casi a 11. Entonces, como resultado, podríamos decir que el cortante basal, de acuerdo a Moncayo, y el coeficiente sísmico, de acuerdo a la NEC, 15. Bueno, de acuerdo a Moncayo y la NEC, el nivel de cortante basal de diseño apenas es de 120 toneladas. Es decir, 19% de la gravedad. ¿Ok? Y en cambio que en el método Moncayo, ¿cuánto quedaba? Usando Gómez Ordaz Tena, daba 462. A ver. Se queda guindado, no sé qué le pasa a esto. A ver, 462. Que corresponde a cuál era el coeficiente sísmico. 0,70, ¿no? Pueden revisar. 0,73. 0,73. 73%. 73% de la gravedad. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. El método Moncayo es un método severo a propósito. ¿Por qué? Porque la norma, fíjate que la norma reconoce que a la estructura va a llegar, la norma reconoce que debería diseñarse para 700, aquí está, 718. O sea, multiplicando todo, yo tengo 718 toneladas. Eso es lo que la norma especifica. La norma reconoce que 718 toneladas van a llegar a la estructura. Lo que pasa es que la norma piensa que yo puedo usar un factor de reducción de 6 y entonces solamente con diseñar para 120 toneladas, la norma cree que diseñando para 120, el restante, que es como 600 toneladas, se van a resistir inelásticamente. Inelásticamente. Cosa que es bastante improbable y podríamos decir exagerado. Pensar que si yo voy a tener
sísmicamente 718 toneladas que van a llegar a la estructura, pensar que solo diseñando para 120, elásticamente hablando, las otras 600 toneladas se van a resistir inelásticamente, entendiendo que la inelasticidad significa daño. Es decir, que esos 600 toneladas van a dañar la estructura. Entonces, en ese sentido, el método Moncayo trata de ser menos positivo o de creer menos en la inelasticidad, de confiarse demasiado en la inelasticidad, y el método Moncayo dice no, si a ti te van a llegar 718 toneladas, por lo menos diseña para 462. ¿Ya? De esa manera, el factor de reducción que estamos usando solo es de 2, no de 6, y de esa manera, pues, si es que estoy tratando de hacer un copy y a cada rato se congela. Con respecto a la norma, yo sí les expliqué algo sobre la ductilidad, ¿no? Ya, entonces, más o menos la ductilidad es 2 veces el factor de reducción. Entonces, la norma utiliza un factor de reducción de 6 en este momento, aunque a veces utiliza de 8. Entonces, esto implicaría para este ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Por acá. Si R6, entonces la ductilidad es 12. Aquí es ductilidad 12. Este es el límite elástico. Aquí está epsilon Y y este es sigma Y. Entonces, la norma pretende decir que la estructura la diseño para esto, pero por un pase mágico, la estructura va a resistir todo esto inelásticamente. En el método Moncayo lo que estamos diciendo es, haciendo el mismo gráfico, más o menos un factor de reducción de 2, que equivaldría a una ductilidad de 4, que eso es sano, hasta 4 es sano, hasta 6 es sano. Entonces, el método Moncayo dice, diseñe para este nivel, ya sabiendo que si va a ser inelástico, va a haber inelasticidad, pero es una inelasticidad medida que va a llegar solo hasta mu igual 4 y no mu igual 12. Por lo tanto, usamos un factor de reducción de 2 en lugar de un factor de reducción de 6. Entonces, para lograr este diseño, yo tengo que diseñar la estructura para 460. Se queda montado ahí, no se ve. Bueno, para lograr esto, yo sé que la estructura va a sufrir 718 toneladas. Eso lo reconoce la norma. La norma mismo lo dice. Pero el método Moncayo dice diseñe para 460 toneladas. La norma dice diseñe para 120 toneladas. Inelásticamente, la norma pretende decir que 600 toneladas se van a asumir inelásticamente, van a dañar la estructura. Por lo tanto, el método Moncayo diría 720 menos 460, que inelásticamente solamente se van a asumir 260 toneladas inelásticas. Entonces, este nivel de daño va a ser mucho menor al nivel de daño que la norma nos ofrece con el diseño. ¿Ya? Esta ductilidad es una ductilidad sana, μ4. Esta ductilidad no es una ductilidad sana, de acuerdo a lo que indican los libros y la técnica, ¿no? ¿Ok?
Bueno, esto que les acabo de mostrar, entonces es la diferencia entre el cálculo del método UG, yo le llamo método UG, de cálculo del cortante basal, ¿ok? Y el cálculo de la NEC. Fíjense las diferencias, fíjense que el cálculo de la NEC es mucho más ligero, es mucho más suave, exige menos. El cálculo del método Moncayo o de la UG es un método más severo porque queremos expresar que pensar que si tenemos 700 toneladas, 100 toneladas van a ser acogidas elásticamente y 600 toneladas van a ser acogidas inelásticamente, es pensar que la estructura va a reaccionar como un chicle, es decir, se va a poder extender una utilidad de 12, o sea, 12 veces su capacidad elástica, y que a todas luces parece ser exagerado. Los libros hablan de una utilidad de 4 y de 6 que es saludable, y el método Moncayo permanece dentro de esa utilidad de 4 y de 6. ¿Sí? Entonces, lógicamente es más severo, la estructura tiene que diseñarse más fuerte para que la inclusión inelástica no sea tan fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene mayor, la estructura tipo Moncayo debe tener mayor capacidad elástica para que no entre con tanta facilidad en el ámbito inelástico. Ese es el propósito, ¿ok? Y ya vieron los dos métodos. Ustedes verán a futuro cuál es mejor. Lógicamente, ya sabemos que la NEC es más ligera, Moncayo es más severo. Si vamos a usar la ley de transición Moncayo, habrá que ajustar un poco los coeficientes, porque saldría hasta más alta. Entonces, eso sería. Eso sería. Así que para el examen, señores, por favor, bueno, mañana todavía tenemos clases, pero les voy adelantando que a lo largo de este primer aporte hemos hablado de la parte teórica de la dinámica de estructuras, y ahí pueden haber preguntas. Y también hemos hablado del desarrollo de la norma NEC 2015. Les he enviado un deber de hacer un diseño de un edificio a través de la norma NEC. Ahora también les voy a mandar que utilicen el método Moncayo y comparen los dos resultados, ¿ya? Y aparte, recuerden, no se pueden olvidar que una vez obtenido el cortante basal, ustedes tienen que calcular fuerzas por piso, ¿no? Fuerzas por piso. Ya les enseñé la tabla. Moncayo da un cortante basal, NEC da otro cortante basal, por lo tanto las fuerzas por piso van a ser diferentes. Y esas fuerzas por piso son las que se van a ingresar al modelo de SAP para calcular la estructura. Entonces aquí habría que calcular todavía las fuerzas por piso. Y recién ahí, una vez que calculamos la fuerza por piso, entramos al modelo de la estructura, modelo matemático. En el deber, ustedes pueden calcular las fuerzas por piso. Deben calcular por fuerza por piso. O sea, comparan los dos métodos, me dicen cuál es el coeficiente sísmico del uno y del otro, calculan fuerzas por piso, hacen el modelo matemático, lo corren y comparan deformaciones, derivas, momentos, en columna especialmente, a ver cómo difieren. Y si hicieron un mismo prediseño para los dos, si el prediseño les cumple con la norma NEC, tal vez no les cumpla para el método Moncayo, entonces van a tener que reforzar la estructura
para que el método Moncayo, de acuerdo a las fuerzas que plantea el método Moncayo, el modelo arroje un resultado correcto. Van a tener que reforzar la estructura. ¿Ya? Entonces, ese es el deber que les envío. Y esto también va, señores, al examen. Así que, por favor, de diferentes maneras, vamos a estar evaluando su conocimiento acerca de la norma ecuatoriana y también de este método alternativo que hemos mencionado. Recuerden también el cálculo del periodo natural, fórmulas que tienen que aprenderse. Por ejemplo, la que les mostré hoy día, que es el método Moncayo, es una fórmula que tienen que aprenderse, que tienen que saberla. Es un planteamiento de la Universidad de Guayaquil, por si acaso. Todo este método ha sido desarrollado por mí antes de entrar a la Universidad de Guayaquil como profesor, y parte de él también está desarrollado cuando estoy como profesor. Entonces, orgullosamente puedo decir que este método, la ley de atenuación, el cálculo del periodo natural, son métodos que han nacido en la Universidad de Guayaquil. Entonces, debe de generarles a ustedes una sensación de orgullo. Y si es posible usar el método, pues utilícenlo cuando puedan, especialmente cuando vayan a construir alguna estructura suya, de su autoría, porque les aseguro que el método Moncayo les va a proteger mucho más que la NEC. El deber, sí me gustaría que adicionen, así como van a adicionar una diferencia a nivel del diseño, hagan un cálculo breve, económico, de cuánto podría costar la estructura con el método de la NEC y con el método Moncayo, para calcular cuál sería la diferencia de costos. Un análisis comparativo de los costos. ¿Ok?